Muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Bendiciones abundantes en esta hermosa mañana. Bienvenidos a 365 días íntimos con Dios. Un tiempo para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Papá Dios por permitirnos este espacio para crecer, para ser edificados y sobre todo para ser transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestro corazón, amados hermanos, porque no tenemos duda que en esta mañana el Señor es quien va a hablar a nuestras vidas, es quien nos va a convencer de pecado, de error, de ese mal caminar a través de su palabra. Amén. Amén. Amadísimo Padre Celestial, Dios amado, santo y eterno, Papito, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, Rey Celestial. Gracias por todo tu amor. Gracias, Padre, ya que nos has dado de nuevo la vida, nos las has prestado, Señor, porque tú eres el dueño de todo, mi glorioso Dios. Gracias te damos, ya que nos despertamos con hambre y sed de ti. Empezando esta semana, bendito y glorioso Dios, de tu mano, Señor. Porque entendemos, Señor, que abrimos el día bajo tu presencia, buscándote cada mañana, Señor. Y sabemos que todo el transcurso del día eres tú quien nos sacas en victoria, Señor. Siempre, bendito Dios, confiando en ti, esperando en ti. Y entender que estamos en un mundo, Señor, de tinieblas, en un mundo desordenado, en un mundo maligno y perverso, pero tú nos sacas siempre, siempre en victoria porque eres tú quien tiene control de nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú en esta mañana, dándonos esa dirección, iluminándonos, dándonos revelación de su palabra, comprensión, entendimiento. Quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, todo conocimiento inflado, Señor, quítalo. Que seas tú utilizándonos como esos instrumentos únicos, Señor. Somos barro en tus manos, Señor, moldéanos, guíanos. Te pido, bendito y glorioso Dios, que seas tú tocando los corazones de aquellas personas que no se han conectado, Señor, a este estudio. Que seas tú, bendito y glorioso Dios, tocando allí lo más profundo de su ser. Incomódalos, bendito Padre. Llénanos de ti día tras día, Señor. Colocamos en tus manos todo este estudio, Señor, nuestra vida. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor. Y permite que nosotros caminemos día tras día, Señor, con amor y reverencia a ti. Escudriña lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y permite que nosotros día tras día, Señor, podamos conocerte y podamos cumplir con tu palabra, obedecerla, bendito Dios, que podamos relacionarnos y tener esa hermosa comunión contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos entonces con las siguientes citas que son Éxodo, día 2 de febrero, Éxodo capítulo 15, desde el versículo 19 al capítulo 17, versículo 7, Mateo 22 del 1 al 33, Salmo 27 del 1 al 6 y Proverbios 6 del 20 al 26. Amén. Amén. Padre, que seas tú guiándonos, mi Señor. Vamos entonces a empezar con Éxodo. Y vamos a pedirle a mi amada esposita que empiece leyendo. Cántico de María, Desde el versículo, eso sí, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y sus gentes de a caballo en el mar,
Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danzas. Y María le respondía: Cantad a Jehová, porque en extremos se ha engrandecido. Ha hecho en el mar, ha echado en el mar el caballo y al jinete. La marcha al Sinaí, el agua amarga de Mara endulzada. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto del sur, de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Sí. 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios promete carne y pan. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra vosotros? Ay, Muy bien. Sigue ahí, por favor, Juanita. Ay. Bueno, Versículo 8. versículo 8 de que, perdón, es que me acabo de conectar. Ah, ya, capítulo 16 de Éxodo. Bueno, ¿quién está por ahí? Entonces, Raquelita, mientras que tú ya te colocas ahí al día, ¿listo? Sí, Amén. gracias. A partir del 7, ¿verdad? 8, mi Raquelita. 8, bueno. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y Ujú. dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel:
Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró, perdón, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. Para Jehová hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Hasta ahí Mirad, nomás. bueno, Gracias, mi Raquelita. amén. Juanita, versículo 29. Ahora sí, Juanita, ¿estás por ahí? Rocío, adelante, versículo 29. Ah, bueno, ahí Mira, ¿ya? ya está Juanita. Ok. Sí, mi Rocío. Sí es, Juanita, sí es en 16, ¿verdad? sí, 29. Ok, 27, 28. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla del cilantro y dulce como las tortas de miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón:
Toma una vasija y pone en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como le ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros a la que llamaban gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Sigue, Juanita. Capítulo 17 hasta el versículo 7. Ok, toda la comunidad israelita partió del desierto del Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con la que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, porque yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Asentale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masra y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Eso, Duraban mucho. excelente. ¿Qué pueblo para desconfiar, verdad? Oiga, y aún viendo las grandes maravillas, las señales que le dio el Señor de que Él vive, que es todopoderoso y que tiene el control de las cosas, aún se lleva un pueblo desagradecido, digamos de esa forma, ¿no? Y a veces somos nosotros. A veces, ¿cierto que sí? Casi sí. Cada vez somos así, ¿cierto que sí? Que confiamos más en el hombre que en el mismo Dios y confiamos más en las situaciones difíciles Sí. que en el mismo Señor. Y el Señor nos da gracia sobre gracia, abundancia sobre abundancia. Y seguimos nosotros renegando y quejándonos de la vida. Porque no hay satisfacción, no hay plenitud de vida. Queremos más y más y más y estamos en algún desierto y entonces, Señor, dame de beber, Señor. Así como Pedro cuando iba caminando sobre el agua, ¿se recuerdan? Allí en medio del mar. Sí, amén. Iba caminando sobre el mar y ya se estaba hundiendo porque quitó los ojos de la mirada de nuestro Señor Jesús y se fue hundiendo hasta que, Señor, sálvame, sálvame, Señor, que me hundo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis, no? Teniéndolo al frente y sabiendo quién era Jesús y no confió, ¿verdad? Pero bueno, después de la gran victoria y la alabanza, el pueblo entra en el desierto, ¿cierto? Recordemos que después de Dios darles esa gran victoria de quitarles de encima a los egipcios, entran a un proceso donde el Señor los va a probar, ¿sí? Y recuerda que la vida o la fe espiritual se trata de etapas, ¿no? Se trata de etapas y esas etapas nos llevan a nosotros a algo que se llama madurez espiritual. Amén. ¿Cómo se Amén. llama? Madurez espiritual. Madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿A través de qué? La única forma de Dios probar y que nosotros seamos conscientes de en qué estado nos encontramos es probando nuestra fe, ¿no? Y Dios nos enseña que la fe
no solamente se vive en los milagros, sino también en las pruebas diarias. ¿Qué pudo haber visto el pueblo de Israel? ¿Qué vio de nuestro Dios? Pudieron presenciar todo su poder. Pudieron presenciar cuál era el amor que Él les tenía. Pudieron ver que Él les escuchó cuando ellos clamaron, cuando estaban esclavos allí de manos del faraón, ¿cierto? Pero recordemos que en esas pruebas diarias, allí forma el corazón el Señor. Él lo forma. Allí en medio de esa gran prueba, él revela su paciencia y muestra que Él es el proveedor fiel. Amén. ¿Proveedor qué? Fiel. Si es nuestro proveedor, si es el dueño de todas las cosas, si es el que nos da en abundancia, cuando nosotros somos fieles, como se dice, si yo honro al Señor, el Señor me honra. Amén. Pero Amén. si yo murmuro del Señor, es porque estoy viviendo una vida de qué? De ingratitud. Una vida donde no dependo de Dios, sino que estoy dependiendo de quién, de las circunstancias, de mis propias fuerzas. Éxodo capítulo 15, del 19 al 27. Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, les dio victoria. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y qué, con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo, ¿y a quién? Y al jinete. Amén. El pueblo Amén. pasa del canto a la queja cuando enfrentaban ¿qué? Aguas amargas. Del 22 al 27 dice el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Salieron del desierto de Shuri y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? Sin hallar agua. Y Dios permite la prueba con un propósito. ¿Y saben cuál era el propósito? Confiar en Él. Eso era. Y aún Moisés clama al Señor y el Señor le responde simplemente, ve a tal lado, ve a tal lugar, y simplemente golpea esta piedra, ¿no? Y todo eso con el fin de lo mismo, de que cuando nosotros le clamamos al Señor, ojo, no con murmuraciones, porque muchas veces vamos en oración y le clamamos al Señor, pero haciendo reclamos o cuestionándole. No se trata ni de hacerle reclamos ni de cuestionar, Señor, confío en ti, creo en ti, me encuentro en esta situación y sé que tú, mi Señor, eres quien me sustentas y me pares porque tú eres el dueño de todo. Soy tu hijo y tú eres mi papá. Así que voy a confiar en ti, ¿no? Amén. Aquí, en medio de este proceso, Dios es el que se le revela como el que sana, ¿sí? Y el desierto expone lo que hay en el corazón. Muy importante. El desierto expone lo que hay en el corazón. Yo estuve 7 años en un desierto. ¿Cuál es tu desierto? Pregúntate, ¿cuál ha sido tu desierto? ¿Dónde ha expuesto tu corazón al Señor? Pero así, abierto y con todo su resplandor. Ese corazón que hay allí. Llega una prueba, llega una aflicción, llega una enfermedad, llega un momento de crisis, una pérdida, un duelo. ¿Cómo nosotros recibimos todo esto? Mira, salí yo
del desierto de 7 años. Y yo dije, Señor, yo sé que tú vas a seguir siendo fiel conmigo. Y a los 7 meses de haber salido de allí, de ese desierto, ay, entra otro desierto. El Señor probando mi corazón. La pérdida de mi hermano. Mi único hermano de sangre, de papá y mamá, ¿no? De matrimonio. Porque tengo ahorita otro hermano hermoso y precioso. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, muéstrame el porqué. Señor, confío en ti, creo en ti, tus designios son perfectos. Y Dios me dio a entender el porqué de todo ello. A los 7 meses, 7 años en en el desierto, y a los 7 meses parte mi hermano. Ay, Señor Dios. ¿Mm? Pero creo que las pruebas no deben de destruir nuestra fe. Esas pruebas deben de purificar nuestra fe. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Porque lo que Dios usa es el proceso para poder nosotros ser sanos interiormente, no externamente. Amén. Muy bien. La segunda parte que es aquí en el capítulo 16. El pueblo murmura por falta de alimento. Y mire cómo responde Dios. Responde con el maná del cielo, ¿verdad que sí? Y Amén. podemos ver aquí, dice el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos estábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan para hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Santo Padre bendito, Dios glorioso. Y solamente sé que a través del versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O si escucharon esto, Amén. cada día ellos tenían que ir a recoger el pan. Y esto significa que entendemos que tenemos un Dios que nos provee del pan diario, nos sustenta, pero también tenemos que sacar nosotros fuerzas, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar también por ello, día tras día. Como la hormiguita. ¿Por qué? Porque dice la palabra, pues el que trabaje, que coma, y si no, pues entonces que no coma. Fácil. El Señor le dijo, no, yo voy a hacer llover maná del cielo, pero cada uno tiene que ir a recogerlo. Yo tampoco se los voy a ir a dar allí hasta la boquita. Y hoy en día eso es lo que muchas las personas quieren, ¿verdad? Que Dios aún nos alimente aquí, nos lo dé en la boquita. Venga, venga, mijito, por Dios. Oh, no. Abra su boquita. Venga, mijo, venga, yo te alimento, venga, yo te mimo, venga, yo te arrullo. No, eso no es así. Hay que trabajar por el sustento, ¿sí? Pero entender que dependemos es de Dios, no de nuestras fuerzas y no dependemos del hombre. Dependemos es completamente del Señor. Amén. Amén. El Señor decía, no pueden acumular el maná. Y eso nos enseña que debemos de tener tenemos que tener esa confianza diaria de que es el Señor quien nos da a nosotros la fuerza, la fortaleza, la salud, abre las puertas, el Señor nos ha formado, nos ha capacitado profesionalmente, nos ha dado todo para confiar en que nosotros dependemos solamente de Él. Amén. Dios Amén. provee fielmente aun cuando el pueblo duda. Y el pueblo duda, ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué está dudando ese pueblo? Raquelita, ¿por qué duda ese pueblo? Mm, Que no confiaba plenamente.
¿Qué había en sus corazones? Falta Temor, de fe. Ujú. Miedo. temor, miedo, ¿cierto? Miedo. Vamos a morir en este desierto. Es el temor, la muerte. No, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a comer? El pueblo va a morir de hambre, toda esa multitud va a desaparecer. Sí. Y creo que aprender a confiar diariamente en Dios nos libra de ese miedo, de ese temor. Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Amén. Y la pregunta que deseo hacerles es que, ¿dependo de Dios día a día o quiero controlarlo todo a mi manera? ¿Ah? ¿Dependo de Dios día a día o quiero controlarlo todo a mi manera? Pregúntate eso. ¿Reconoces la provisión diaria de Dios en tu vida? Recuerda que todo viene de Dios, todo. Y por eso no tenemos que vivir en murmuración, sino en agradecimiento. Una vida agradecida, Señor, gracias por este desayuno. Dios, gracias por ese almuerzo. Dios, gracias por esa comida. Porque Él es el único que llena esa alacena. Dios es el que llena ese, esa bodega, bueno, no sé cómo se le llaman por allí, pero Dios es el que permite que nosotros tengamos abundancia en ese cajón grande para guardar nuestra provisión. Él es Él, es Él. Amén. Y lo Amén. último, del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Resfidim. Y no había agua para el pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Oiga, ¿qué haré? Ya estaba cansado, impaciente. Moisés pudo entender qué pueblo tan desagradecido. Oiga, duros de cerviz, como que si no tuvieran corazón y como que no tuvieran ojos para ver lo que Dios está haciendo por ese pueblo. Les había acabado de dar de comer, les hizo llover pan del cielo. Y así seguían lo mismo, murmurando de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa con el ser humano, familia? Que a veces creemos que Dios tiene que ser nuestra lámpara de Aladino, ¿cierto que sí? Brotamos, hablamos y Señor, concédeme mi petición. ¡Ey, familia! No es así, no es así. Sin embargo, tenemos un Dios de abundante misericordia y compasión cuando confiamos en Él. Amén. Cuando confiamos en Él. Y aquí, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, ya que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dios ordena a Moisés golpear la roca. De la roca brota agua no solamente para algunos, es para toda la multitud. Aquí Dios responde con gracia. No está respondiendo con castigo, no, ¿verdad? No, con amor, con misericordia, con compasión.
Y esa misma roca que brota agua abundante para todo ese pueblo y para toda la multitud, para sus propios ganados. Esa roca es la que sostiene la vida del pueblo. ¿Y usted sabe quién es la roca? Cristo Jesús. Cristo es nuestra roca que sacia nuestra sed espiritual. Amén. Y Amén. en Él encontramos vida y en Él encontramos esperanza. Porque cuando nosotros acudimos a Cristo, es el que renueva nuestras fuerzas. El pueblo estaba agotado en medio del desierto, con sed, no tenía nada que beber. Pero cuando nosotros estábamos en ese desierto, recuerdan, estamos en ese desierto y quizás estás pasando por otro desierto también. Y quizás tú le has clamado al Señor y le has dicho, Señor, ten piedad de mí. Señor, me encuentro en esta necesidad. Señor, esta enfermedad me está consumiendo. Señor, estoy pasando por este dolor tan fuerte. No sé por dónde estás pasando, pero cuando Dios permite un desierto en nuestras vidas, simplemente es para que aprendamos a confiar en Él y que no podemos depender de las circunstancias y del mismo hombre. Solamente confiar en el Señor, ¿sí? ¿A quién acudo cuando mi alma tiene sed? ¿A quién acudo? ¿A hechiceros? ¿A brujos? ¿A quién acudo? ¿Espiritistas? ¿Acudo a que me presten dinero? ¿Acudo a quién? ¿Sí? Recuerda que solamente hay un camino que nos lleva a nosotros a la salvación y a saciar esa sed, y es Cristo. Cristo es nuestra fuente de vida. Amén. 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 Cristo es nuestra fuente de vida y a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque aún en medio del desierto, Él fue quien nos sació de toda sed, tanto física como espiritual. Amén. Así que, familia, Cristo es el sanador de nuestras amarguras. Cristo es el pan del cielo que nos sustenta y también la roca de agua viva. Todo el camino del desierto apunta a Él y Él es quien hoy nos sigue guiando y sustentando a su pueblo. Es Él. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temores, pase lo que pase en este mundo. Puede cumplirse todas las profecías, pero también hay una esperanza para su pueblo glorioso. Y es que jamás vamos a morir de sed. Nunca, mientras confiemos en Él. Amén. Vámonos entonces para Mateo, familia. ¿Mateo qué? 22, Eso. del 1 al 33. 23. Adelante, mi Rosy. Buenos días, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró Convidados. el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entrasteis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Eso, hasta ahí nomás, gracias. Ah, no, sigue ahí avanzando hasta el 22. 17 hasta el 33. 22. La cuestión de tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Y es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Muy bien. Selinita, capítulo B, versículo 23, Eli. Amén. Aquel día vinieron aquel día vinieron a los saduceos, A él. Vinieron a ah, él los saduceos. vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre vosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer en la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis Erráis ignorando las escrituras. ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ujú. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Eso, muy bien, gracias, Selinita. Gracias por la oportunidad Un gusto, mi Celi. Oyendo esto, la gente se admiraba de qué? de De su su doctrina. doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? ¿Me ¿Ustedes por ayuda? qué creen? ¿Por qué se admiraban de esa doctrina de Jesús? Porque era diferente a la de los fariseos, Saduceos, escribas, saduceos, escribas, ¿verdad? sí. Porque era una religión vacía, una religión que, por ejemplo, los fariseos eran tan rígidos en la ley que eran muy celosos, pero bastante celosos, pero no obedecían o no tenían revelación de las escrituras. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina y lo admiraban simplemente porque hablaba con autoridad.
Alá con tanta convicción porque sabía cuál, o sea, era el mismo Dios. Era el Espíritu Santo en plenitud en él. Amén. Muy bien, pero aquí en el capítulo 22 estamos hablando de la parábola de la fiesta de las bodas, ¿sí? Y en este punto, el rey, ¿quién es el rey? ¿Ustedes qué entienden? ¿Quién es el rey aquí? El reino de los cielos es semejante a un rey, ¿sí? Que hizo fiesta de bodas a su hijo, el rey. El rey es Dios, ¿sí? Y el banquete representa el reino. ¿Y quién es el reino? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando dijo él, cuando empezó su ministerio, Mateo 4:17? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Rey, Dios Padre Celestial, y el banquete representa el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y los invitados originales se está refiriendo y dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir, ¿sí? Los invitados originales, o sea, estos que tenían un liderazgo religioso, pero estaban rechazando la invitación a que hicieran parte de este banquete, ¿sí? Y los caminos simbolizan a todos, oiga, a todos, buenos y malos, ¿ok? Aquí no hay excepción alguna. Venga usted bueno y venga usted mal, ¿verdad que sí? Y dice en el versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los ¿qué? Y los mataron, ¿ya? En el versículo 8, entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamada a las bodas, a cuantos halléis. Amén. Amén. Dice en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de ¿qué? Oiga, no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los que los escogidos. Y estamos hablando aquí de que muchos son los llamados. Ojo lo que voy a decirles. Muchos son los llamados. ¿Llamados a qué? A que hicieran parte de ese banquete. Un banquete listo, un banquete del reino. Pero entender que solamente hay un rey y solamente hay un solo Señor quien dirige esas bodas. Hay un representante legal de esas bodas y se llama Jesucristo. Amén. Aquellos convidados, todos los que tienen hambre y sed de Dios, y hay otros que supuestamente se visten de ángel de luz, pero son los mismos diablos. Tomen la expresión, ¿cierto? Que sí, Raquelita, Rocío, Celina, ¿sí? Porque no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús, ¿verdad? Y por eso dijo, venga, ¿y usted por qué está vestido aquí? Porque tú eres un falso, tú eres un hipócrita, porque tú realmente no has sido llamado, no has sido convidado. ¿Y por qué tienes ese vestido? ¿Por qué te vistes como si fueras de esta realeza? Va a decir Señor Jesús. Y mire lo que dice en ese día, cuando llegue el juicio, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con toda su gloria. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y de manos y echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es una gran advertencia para todos aquellos
que dicen hacer la voluntad de Dios, que dicen pastorear, que dicen ser servidores del Señor, pero no son dignos de recibir esa vestidura. Amén. Porque muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Dios conoce las intenciones del corazón. Y por eso es que ahorita el Señor está ordenando toda su iglesia, está ordenando todo su reino terrenalmente, para que cuando venga se halle sin mancha y sin arruga esa iglesia gloriosa. Amén. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Familia, el vestido de la justicia que Dios provee, no la apariencia religiosa. Y el reino es gracia ofrecida, pero también exige respuesta y transformación. Y no basta estar dentro, hay que honrar al rey. Amén. Dios sigue llamando hoy. Y el peligro no es estar lejos, sino estar cerca sin cambio de corazón. La gracia nos invita, pero la obediencia nos registra. Amén. Aquí vemos también cómo tentaron a nuestro Señor Jesús a través de una moneda. Jesús claramente les dice, pues muéstrame a ver esta moneda. Simplemente que hay en la imagen y que hay en la descripción. Allí está el César y aquí está la descripción de Dios. Entonces lo de César es del César y lo de Dios es de Dios. ¿Qué quiere decir? Hey, que en las cosas de mi Padre me es necesario estar y las cosas de Dios, como Dios lo manda, tenemos que cumplirlo. Amén. Demos lo que es de Dios, démosle. Las ofrendas, los diezmos, lo que el Señor mande, hagámoslo. No desobedezcamos. No vivamos simplemente de apariencias. Y también tenemos que someternos a las autoridades que terrenales. Amén. Y es por eso es que Jesús desenmascara la hipocresía de ellos. Porque ellos querían idolatrar al César. Y solamente era su mundo, su vida, estaba sometida era al César, ¿cierto? A ese ser humano que la imagen, primero la imagen del hombre que del mismo Dios. Y por último, la resurrección, ¿sí? Lo mismo. Los saduceos niegan la resurrección, pero Jesús corrige su teología mostrando que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Porque ellos estaban vivos, pero muertos espiritualmente. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra, mi amada familia, sino que hay que vivir hoy con fe, sabiendo que la vida eterna es real. Ellos no creían en esa vida eterna, solamente creían en la resurrección de otra forma, una forma carnal. Así que familia, sigamos avanzando, sigamos creyéndole al Señor. No, mire lo que dice en el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Amén. Conocer al Señor y pedirle a Él que nos revele las escrituras es decirle, Señor, quiero saber la verdad. Y es lo que pide el Señor. Pidámosle eso al Señor. Amén. Muy bien. ¿Sabe por qué tenemos que pedirle al Señor que nos revele las escrituras? Porque en el momento que venga el mismo enemigo a confrontarnos, nosotros también tenemos que confrontarlos a ellos con la verdad. No simplemente con tu conocimiento o a través de tu orgullo doctrinal, no. Es a través de lo que dice las escrituras y lo que el Espíritu Santo coloca en tu boca y en tu corazón. Amén. No Amén. confrontemos con religiosidad, familia, sino con palabra. Solo palabra. ¿Y recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? Raquelita, Celina, Juanita, Sí, amén. Andrés. Fue tentado por medio de la palabra. El mismo diablo tentó a Jesús con palabra, imagínense. Y Jesús mismo escrito está y escrito está. Solo con la palabra de Dios. Lo que diga la palabra es cierta. Amén. Sí, Vámonos amén. para el Salmo, familia. ¿Salmo qué? 27. 27. Andresito, Salmo 17, Andresito. Salmo 17. No, No, 27. 27.
2, 7. Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Del 2, Del 1 al 6. el 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Amén. Jehová mío, es Es hasta el 6. hasta el 6. Ah, listo. Sí. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Alabanza. Jehová. Amén. Amén. Aquí David declara que el Señor es su luz, es su salvación y es su fortaleza. 3 cosas. Luz, quien ilumina todo su mundo o su vida de tinieblas. Mundo de oscuridad solamente es su luz. Es quien le salva. No hay otro. No hay quien le salve. Por eso no podemos ir nosotros a depender del hombre y confiar en el hombre. No, solamente en Dios. Solamente en Jesús tenemos salvación. Y tercero, fortaleza. ¿Mm? Fortaleza. Y eso significa que no podemos con nuestras propias fuerzas, solamente a través de las fuerzas de Dios. Aquí David no niega la existencia de enemigos, pero afirma que la presencia de Dios es mayor que cualquier amenaza. Amén. Lo vimos con el pueblo de Israel allí en Éxodo. Aquí a través de Mateo pudimos ver el poderío que tiene nuestro Señor Jesucristo. Bien, aún él teniendo grandes enemigos, pero siempre salió más que victorioso. Amén. El deseo del rey David era siempre una cosa: habitar en la presencia del Señor. Amén. Siempre habitar en la presencia del Señor. Dice el versículo 4, a una cosa he demandado de Jehová, a Jehová esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No está diciendo cada 8 días estar en la casa de Dios o en la casa de oración o en una congregación, no. Hay que estar bajo la presencia de Dios todos los días. Amén. Si andamos bajo la bendición, bajo la protección, bajo la presencia del Señor todos los días de mi vida, entonces eso significa que estoy llevando una vida espiritual consagrada y santificada al Señor. Amén. Hago parte de ese remanente de santos. ¿Remanente de qué, familia? De santos. ¿Saben por qué? Porque vamos a contemplar la hermosura de Jehová todos los días de mi vida. Vemos cómo nos sustenta, cómo nos provee, cómo el Señor nos da gozo, aún en medio de las tinieblas, de una enfermedad dura, una crisis fuerte, el Señor es el que nos da a nosotros gozo. Y podemos ver allí, poder disfrutar de las riquezas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando el miedo, la incertidumbre, la oposición nos rodeen, Dios nos llama siempre a levantar, ¿qué? La mirada, buscar su rostro diariamente. Familia, no hay que hacerlo de manera religiosa, por costumbre, sino
para que nos dé paz, para que nos dé dirección y esperanza. Amén. Amén. Eso es lo que nos invita esta hermosa palabra. Y dice el versículo 8, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca que me pondrá en alto. Oiga, sobre una roca. Vuelve y juega. ¿La roca es quién? Cristo. Dios. Amén. Nuestro refugio. Fuerte, inamovible. Nadie puede tener dominio sobre nuestro Señor Jesús. Nadie. Amén. Muy bien. Amén. Y Proverbios, terminamos. Va a leer, por favor, los Proverbios. Proverbios 6, del 20 al qué? 20-26. Sí. Juanita, lee, por favor, los Proverbios, del 20 al 26. Así es. Sí, consecuencias del adulterio. Hijo Ujú. mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Llévalos siempre sobre tu corazón, átalos alrededor de tu cuello. Te guiarán cuando andes de viaje, te protegerán cuando estés dormido, hablarán contigo cuando despiertes. En verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de las palabras melosas de la mujer ajena. No permitas que su belleza encienda tu pasión, no te dejes atrapar por sus miradas. La prostituta va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. El que se echa fuego en el pecho, sin duda, se quemará la ropa. El que camina sobre las brasas, Es hasta el 26 nomás, mi niña querida. sí, amén. Gracias, mi Juanita, gracias. Qué hermoso esto, ¿no? El pueblo de Israel prácticamente fue un pueblo adúltero, un pueblo que prefirió confiar en otros que en el mismo Dios. Y por eso dice 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué fue lo que hizo Dios siempre con el pueblo de Israel? Guiarlos, proveerles, sustentarles, guardarles del mal. Y aún así, ellos se iban que tras su propia voluntad, quejándose y murmurando de Dios. ¿Cierto que sí? Amén. Lo que deseaba Dios era que escucharan su voz por medio de Moisés, pero no le escuchaban. Preferían cometer ese adulterio, irse tras otros dioses. Jesús nos enseñó aquí claramente cuando le confrontó allí los escribas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se dejó dominar por ellos? Dijo, no, sí, ustedes tienen toda la razón. Sí, no hay resurrección, tranquilos, ustedes tienen toda la razón. Venga, enséñeme en tu doctrina. ¿Jesús hizo eso? No, estuvo firme en la verdad. ¿Verdad que sí? Lo que nos invita aquí es que no nos dejemos llevar. Mire lo que dice en el versículo 24. Dice, para que te guarden de la mano, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón, el mundo religioso.
Y eso es lo que quiere el mundo religioso. Las religiones quieren atraparnos y quieren someternos a su voluntad. Pero solamente en Cristo Jesús nosotros podemos tener ¿qué? Largura de días. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Versículo 29, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Eso significa, ¿qué es lo que está atando mi corazón? ¿Qué tenemos allí? ¿Temor de Dios o temor del hombre? Me dejo llevar más por lo que mis padres me enseñaron a mí a nivel de tradición o lo que me está mostrando hoy el Señor, lo que ha hecho el Señor en mi vida a nivel espiritual. La religión solamente es algo vacío, mientras que la vida espiritual nos trae plenitud y gozo. Amén. Hay esperanza, hay luz, nos fortalece. Amemos siempre la palabra del Señor, porque la palabra del Señor de verdad es poderosa y es viva y eficaz. Amén. Es más cortante que cualquier espada de doble filo. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Cuánto amo yo tu ley. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Así que, amada familia, mil y mil gracias por estar esta mañana. Gracias, Dios, por colocar el querer como el hacer en el corazón de esas bellas y hermosas mujeres y hermanos. Gracias, Padre, porque día tras día, Señor, tú los transformas de gloria en gloria, porque entiendo, Señor, que la obra que tú iniciaste, esa obra la terminarás. Te pedimos, bendito y glorioso Dios, que quite de nuestro corazón toda hipocresía, papá. Que nosotros podamos andar bajo sus estatutos, tus leyes, tus mandamientos, Señor, y que podamos escuchar solamente tu voz y no la voz del hombre, bendito Dios. Padre, que seas tú, Señor, protegiéndonos del maligno, Señor, de toda tentación. Líbranos, glorioso Dios, porque tú eres nuestra roca firme, mi Señor Jesús, porque en ti encontramos nosotros, encontramos salvación, encontramos esperanza. Sabemos que en ti hay esa agua, Señor, esa agua eterna, Padre, que permite que no jamás tengamos sed, bendito Padre Celestial. Te amamos, Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Gracias por esta hermosa mañana y por tu palabra, por exhortarnos, Señor, y guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Amén. hermosa familia. Gracias por esta mañana gloriosa, por estar en 365 días íntimos con Dios, bajo la presencia y el temor santo a nuestro Señor. Nos vemos el día de mañana, 6 de la mañana, con la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén.